Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Saludos hermanos, iglesia, comunidad Quirios. Bendiciones en este domingo que una vez más nos permite el Señor comunicarnos a través de este medio, ya que seguimos con la prohibición de reunirnos, pero siempre esperando el tiempo del Señor y fortaleciéndonos unos a otros, alentándonos unos a otros. Y bueno, también un saludo a los hermanos allá en Cuba, hermanos en Upala, deseando lo mejor para todos ustedes y perseverantes en la fe en el Señor en estos tiempos. La semana pasada estuve compartiéndoles un sermón acerca de la locura de Noé, no sé si se acordará. La locura de Noé se basaba en sostener una verdad, proclamar una verdad, predicar una verdad, sostenerse en una verdad, no tener ningún desvío ni a izquierda ni a derecha sobre esa verdad. Y Noé fue fiel hasta el final de sus días con su verdad. Pues en esta mañana de domingo, iglesia, hermanos, yo quisiera de alguna manera de seguir la línea acerca de cómo vivir este tiempo. Recuerde que Noé vivía un tiempo muy difícil, pues nosotros vivimos también, iglesia, en un tiempo muy difícil también. Y de esa manera yo le he puesto un título en esta mañana al sermón, y es el título ¿Cómo vivir en los tiempos finales? ¿Cómo vivir en los tiempos finales? Porque sí, hermanos, sí es una verdad, vivimos en los tiempos finales. Ahora, la relación que hago con el sermón del domingo pasado es porque hablamos sobre cómo vivió Noé en su tiempo. Y estamos hablando que él vivió los últimos tiempos de aquel momento. ¿Cómo vivió Noé? Noé basó su vida y vivió una vida basado en esa verdad final de que vendría un diluvio y acabaría con todos los seres vivos en aquel entonces. Hoy, en nuestro tiempo, 2000 años más allá, quizás pensamos también en un tiempo final que la Biblia nos conforta, nos alienta sobre una realidad de la segunda venida de Cristo. Y en esta ocasión mi texto bíblico se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro. Y Pedro también, junto con sus oyentes, vivían en tiempos muy difíciles. Tiempos de persecución, tiempos de prueba, tiempos donde el mundo también les combatía, ofreciéndoles cualquier variedad de cosas como para vivir tiempos fuera de la voluntad de Dios. Quisiera en esta mañana leer este texto bíblico en la versión internacional. En esta mañana quiero leerles en el capítulo 4, empezando en el versículo 7 y seguiremos ahí hasta el 11. Escuche con atención, mis hermanos, si tiene su Biblia por ahí, entonces, y si no, escuche. Pedro comienza diciendo esta verdad: ya se acerca el fin de todas las cosas. Sí, hermanos, así comienza Pedro diciéndole a los hermanos de su tiempo, a la iglesia de su tiempo: ya se acerca el fin de todas las cosas. Mire qué manera de decirlo. Así que, dice Pedro, bueno, como se acerca el fin de todas las cosas, así que. Entonces dice, para orar bien, dice, escuche bien, mis hermanos, para orar bien. Sí, por supuesto, muchos creyentes no saben orar bien. Por supuesto que oran,
pero oran de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus deseos, a su voluntad, a sus emociones. Sí, oran, pero no oran de la manera correcta. Y Pedro dice en la versión internacional, en este versículo, así que para orar bien, o sea, hermanos, tenemos que aprender a orar bien. Entonces, dice algo, manténgase sobrios. Ok, aquí nos da ya un principio para orar bien. Hay que mantenerse sobrio. Entonces hablaremos un poquitito en esta mañana sobre la sobriedad. Y lo otro que dice, y con la mente despejada. Oiga bien, con la mente despejada. No solamente estar sobrio, sino que con la mente despejada. O sea, hermanos, no se puede orar bien si su mente está llena de basura. Perdonen la frase que voy a decir en esta mañana, llena de cochinadas. No se podrá orar bien si se mantiene una mente completamente llena de situaciones. Dice Pedro, con la mente despejada. Y luego en el versículo 8 dice Pedro, y sobre todo, ya mire cómo está hablando él, además de la oración, acerca de vivir estos últimos tiempos de la venida del Señor. Dice Pedro, ámense los unos a los otros. Y luego no habla de un amor como sea, sino que sea un amor profundo. Ámense los unos a los otros profundamente. Y luego te contesta por qué, hermanos. Mire, ¿por qué? Porque el amor cubre, escuche bien, porque el amor cubre multitud de pecados. Otra cosa que dice el apóstol Pedro para vivir los tiempos finales, dice, practiquen la hospitalidad. Y dice, entre ustedes. O sea, ustedes como creyentes, como cristianos, como iglesia, practiquen la hospitalidad entre ustedes. Y luego lo afirma como debería ser esa hospitalidad. Dice que sea sin quejarse. O sea, hablaremos un poquitico porque a veces se da la bienvenida a alguien en la casa, pero luego se pasan quejando. Y bueno, no quiero predicar ya sobre esto, lo haré ahora, después, dentro de un rato, pero dice, hospédense unos a otros sin quejarse. También el apóstol Pedro dice, cada uno, o sea, ningún miembro de la iglesia queda por fuera. Cada uno ponga al servicio de los demás. Dice que el don que haya recibido. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y entonces dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Y dice como un sello al final, así Dios será entre todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así, hermanos, la versión internacional. He leído estos textos. Generalmente yo utilizo la versión Las Américas. Y quiero nada más leerlo como lo dice la versión Las Américas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Así dice la versión internacional en el versículo 10. Versículo 7, perdón. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y dice, ¿cómo?
como buenos administradores. ¿De qué, hermanos? De la multiforme gracia de Dios. Y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora usted debe saber, mis hermanos, para introducir un poco mi mensaje, que Pedro le escribe a cristianos que fueron gentiles, y realmente en ese tiempo a quien Pedro escribe no hay muchos judíos. No es que no habían, pues sí habían, pero muy pocos. El porcentaje más alto de creyentes a quienes Pedro se dirige eran gentiles. Y recuerde que gentil sería cualquier persona en aquel tiempo que no era de raza judía. Entonces podrían ser romanos, griegos, de muchas naciones de aquella época. Y él, el apóstol Pedro, le escribe a los expatriados, o sea, creyentes que han sufrido han sido expatriados. O sea, no de un lugar geográfico, porque no es así, vivían en el mismo lugar, sino extranjeros en su propia tierra. Sí, vivían como extranjeros en su propia tierra. ¿Saben por qué, hermanos? Debido a su decisión de aceptar el evangelio de Cristo. Pues mis hermanos, usted y yo somos expatriados, vivimos aquí en Paraíso, hermanos viven en Cuba, otros viven, aquí en Upala, no importa en qué provincia viva, somos expatriados, vivimos en nuestra misma tierra, sí, en su casa, en su barrio, donde quiera, pero a causa de ser creyentes, de ser cristianos, nosotros somos extranjeros. No somos de este mundo. Y entonces los hermanos a quienes Pedro les escribe sufren la afrenta delante de amigos, delante de familiares. O sea, toda la sociedad es una afrenta contra la iglesia en aquel entonces. No es muy diferente hoy. Si vivimos una vida no perfecta, una vez más lo digo, pero una vida que agrade al Señor, que honre al Señor, pues algunos amigos, entre comillas, familiares, entre comillas, recibiremos afrenta de ellos si usted quiere vivir una vida cristiana que honre al Señor. Entonces, Pedro, en estos pasajes que he leído, Pedro da consejos de cómo enfrentar, hermanos, todas estas situaciones. Dice que ellos se enfrentaban y Pedro les animaba a ser fieles, aún en medio o podría decirlo así, en medio de la prueba y la persecución, Pedro les anima a permanecer fieles a los hermanos. Y yo en esta mañana quiero animarle, mis hermanos, a pesar de no vernos, de no cantar juntos en la reunión de la iglesia, cada uno en su casa, en una manera privada, familiar, qué sé yo. Pues yo les animo en esta mañana, iglesia, a permanecer fieles al Señor. Por supuesto, Pedro no puede pedirles algo a los hermanos que el ejemplo no sea Cristo. Para Pedro, el ejemplo primordial de fidelidad siempre era presentar a Cristo. Pedro les presenta el ejemplo de Cristo, quien sufrió para darnos la redención al morir como un cordero. Dice Pedro, sé pues sobrios y velad en oración.
En vista, mis hermanos, de que el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro, es importante vivir de la siguiente manera. Y esa es la palabra que quiero mencionar en esta mañana. Primeramente, es la palabra sobrios. Y vivir sobriamente o estar sobrio, mi hermano, mi hermana, es tener una mente clara. Es también tener un buen juicio. En el contexto de lo que Pedro está hablando, les está diciendo que en vista de lo que vendrá, tienen que tener mucho juicio. Por supuesto, sobre los eventos finales. En estos días la mente está siendo bombardeada, mis hermanos, usted lo sabe muy bien. En estos días la mente está siendo bombardeada por todos los lados. Y muchas veces, hermanos, caemos como presa en las manos de la sociedad que nos da tantos mensajes erróneos sobre el propósito de la vida. Un montón de gente por la radio, animadores, salen hablando sobre el propósito de la vida y que lejos están todos de hablar del verdadero propósito de la vida. En estos últimos días el diablo ha desatado una guerra en contra de la mente humana. Sí, iglesia, la guerra espiritual, ¿sabe dónde está? En todo lo que usted escucha. Por la radio, por la televisión, por las redes sociales, su mente está siendo bombardeada, sus hijos están siendo bombardeados. Tenemos tanta información, pero el mundo sigue ignorante sobre lo que realmente importa. Iglesia, hermanos. Entonces lo primero que Pedro manda es algo que ya ha mencionado con anterioridad en esta carta. Es la sobriedad. Ser sobrio es algo que hoy en día parece cosa del pasado. La sobriedad es algo que ya no se practica, hermanos. Es más, lo contrario a sobriedad. Es uno de los valores de nuestra sociedad hoy, lo que merece aplausos y toda admiración. En contra de esta posición se encuentra el cristiano. Usted y yo, iglesia. Usted y yo, hermano. Quien teniendo la mente de Cristo, usted y yo, debemos de guardarnos en sobriedad. Debemos de vivir a la luz del regreso del Señor. Una vida que lo hace pensar con claridad. La mente del cristiano debe ser gobernada por los pensamientos de Cristo. Esto es vivir sobriamente. Y déjeme hacerle aquí una comparación. Ser sobrio es lo contrario a estar embriagado. Estar embriagado, hermanos, es estar intoxicado. Es tener el juicio o la mente perdida por la ingesta de algo externo que afecta a todo el cuerpo, todos los sentidos. Así viviremos, sería una forma estúpida, sin pensar, sin razonar, actuando como animales y por instintos. Y solo los animales caminan así. Pues bueno, mis hermanos, estar embriagado es una forma de mostrar cómo es el hombre natural, quien siempre está embriagado y se deleita en su embriaguez. Escúcheme bien, hermanos. Y no solo al ingerir alguna sustancia, como el alcohol, sino también al estar embriagado de filosofías pecaminosas y bien corruptas. Vivir en la embriaguez de la mente es vivir inundado en nuestros placeres,
en nuestras obras perversas, en nuestras ansias de distintas cosas, en nuestros vicios, nuestros pecados. El pecado nos intoxica. El espíritu del mundo nos intoxica. Debemos de no beber más, hermanos, de esa bebida de muerte. Quizás es tiempo de que usted deje embriagarse con Facebook. Hay muchos creyentes que pasan todo el día borrachos con su teléfono viendo Facebook. Redes sociales, televisión, tantas cosas que de la mañana hasta el acostarse y levantarse, borrachos, embriagados de estas cosas. Una actitud sobria es un buen juicio. Se trata también de tener un autocontrol, hermanos, de nuestras vidas. Lo que entra en nuestro cerebro, escuche bien, mis hermanos, afecta lo que hacemos. Escuche bien. Lo que entra en nuestro cerebro afecta lo que hacemos. Escuche bien. Usted nunca hará nada, ni yo haré nada, que primeramente no haya afectado mi cerebro o su cerebro. Entonces apréndase esto. Lo que entra a nuestro cerebro, escuche bien, va a afectar lo que hacemos. Escuche bien. Por eso hay hombres que han corrompido su mente con basura. Y por eso sus acciones terribles son basura. Porque basura es lo que tienen en su cerebro. Hermanos, por lo tanto, tenemos que cuidar la mente. Y también estar decididos a vivir diferentes. La otra cosa que menciona el apóstol Pedro es velar en la oración. Entonces, hermanos, tenemos que estar sobrios para que podamos velar en oración. Iglesia, la importancia de la oración una vez más se hace evidente porque está a la par de vivir sobrios. No podemos, hermanos, vivir vidas sobrias. En este caso, vida sobria sería de buen juicio y tener mente clara si no estamos orando. La oración no es algo posible o algo a considerar o algo esencial en la vida del cristiano. Pero si nuestra mente está emborrachada, lo voy a decir así, en las cosas de este mundo, jamás, escuche bien, jamás podremos guardar esta maravillosa disciplina que Dios nos ha dado para poder hablar con Él. Mis hermanos, la televisión, el internet, una vez más lo digo, el Facebook, la comida, ropa, viajes, hijos, el mismo trabajo, incluso las circunstancias de la vida, cosas que pueden estar manteniendo nuestra vida en una borrachera o de angustia profunda. Así será imposible, escuche bien, mis hermanos, así será imposible que puedas orar al Señor. El texto nos dice, nos habla de tener espíritu sobrio para así venir a los pies de nuestro Rey y pedir, escuche bien, como conviene. Como conviene, les estaba diciendo, orar como conviene es orar bien. Es orar con inteligencia, sobrio. Pero si su mente está llena de basura, llena de pensamientos perversos, de egoísmo, de avaricia, de codicia, pues déjeme, su oración va a estar girando alrededor de toda esa basura que habrá en su mente. Iglesia, es la oración el único medio por el cual podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto, mis hermanos, es solamente gracias a los méritos de Cristo, pues Él fue rasgado el velo que nos separaba de Dios. Y ahora nada, escuche bien, mis hermanos, nada estorba entre quienes han sido constituidos hijos de Dios, y siempre lo hemos dicho, solo por la fe en Jesucristo. No hay visiones, sueños, no hay canales extraños, ni palabras especiales o ritos. Nada más, escuche bien, mis hermanos, nada más que al abrir nuestra boca, algo tan simple como hablar, es el medio que maravillosamente nos hace hablarle a nuestro Padre Celestial. Hermanos, al atravesar el sufrimiento, la persecución y la desesperación, recordemos que no hay lugar más consolador en la tierra que el trono de la gracia de Dios. Hermanos, por lo mismo, despreciar la oración demuestra en realidad que somos orgullosos y soberbios, declarando a Dios que no le necesitamos y que nosotros podemos sin Él estar bien. Error, lamentablemente hoy. Mis hermanos, nunca desmayes en la oración. Cuando no tienes deseo de orar, es una alerta, escuche bien, de que debes orar más. Ningún hombre tiene tanta necesidad de orar como aquel a quien no le interesa hacerlo. Si puedes orar por largo rato, entonces no representa ningún sacrificio para ti. Pero si no puedes y no deseas orar, entonces tienes que orar, o el malvado se aprovechará de tu situación. Lamentablemente queremos vivir vidas buenas, queremos hacer lo mejor para Dios, pero nos encontramos derrotados por las tentaciones y pecados. Pero aquel que está velando en oración está dependiendo del Padre como Jesús dependió cuando vivió en esta tierra. Hermanos, si queremos estar listos para la venida del Señor y aún antes de vivir victoriosos hasta su segunda venida, tenemos que tener las vías de comunicación abiertas con Dios. Cuando Cristo venga, nos llamará por nuestros nombres, porque hemos estado hablando por tanto tiempo. Esto es maravilloso del Señor. En los días finales de Jesús, Él les dijo lo mismo a sus discípulos. Oiga bien, hermanos, y no lo hicieron. Y ya sabemos el resultado. Pedro negó a Jesús en la crisis en la que se encontró. Entonces, el Pedro mismo, que pasó por esa experiencia, nos aconseja cómo vivir en los tiempos finales. Y nos va a decir algunas cosas que quiero mencionar. Pedro sabe de primera mano lo que es no estar listo para los tiempos finales. Y nos quiere decir a nosotros que no caigamos en lo mismo. Hermanos, si no queremos saber lo que es no estar listo, miren el ejemplo de Pedro. Mis hermanos, el apóstol Pedro está llegando al final de su carta. Esa es la idea de lo que estoy compartiendo. Pedro está llegando al final de su carta cuando llega a la parte de cómo vivir en los tiempos finales. Sí, las cartas de Pablo, de Pedro, las epístolas, siempre en el capítulo final hay recomendaciones prácticas de cómo vivir la fe y aquí no es nada diferente.
Entonces Pedro parte de la venida del Señor y ese va a ser el punto primordial de por qué debemos de vivir una vida que honre al Señor esperando su segunda venida. Por supuesto, para Pedro dice que de nada nos sirve creer en la segunda venida de Cristo si este hecho, iglesia, no afecta nuestra manera de vivir. Y recuerde una vez más el sermón, el diluvio afectó la manera de vivir de Noé. Sí, la afectó a tal punto que su vida cambió. La vida para Noé sufrió un giro al hallar la gracia de Dios primero para salvarle, para darle el don de la salvación. Y luego el vivir de acuerdo a una verdad que yo dije que era una locura en su época. Pues hoy, mis hermanos, pareciera una locura también. Que nuestra manera de vivir quizás sea una manera loca para mucha gente. Pero que usted y yo amamos esa locura por la venida del Señor. Y otra vez más recordando el texto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues prudente de espíritu, sobrio para la oración. Y esa frase, mis hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Quizás es el tema del Nuevo Testamento, es el tema escatológico, es el tema prominente en el Nuevo Testamento. Por todo el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar esta frase, el día se acerca. Y que su venida es inminente, mis hermanos. Yo quisiera compartirles unos pasajes bíblicos en esta mañana donde vemos esta frase o esta declaración. Es repetida en la Escritura. Y déjeme darle ejemplos en esta mañana. El número 1. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, versículo 11, Pablo da esta recomendación a la iglesia que había en Roma en su época. Él les hace esta recomendación una vez más al final de su carta. Y dice el apóstol Pablo así, y hagan todo. Escuche bien, mis hermanos, hagan todo. No importa qué hagan todo, dice el apóstol Pablo. Y dice esto, conociendo el tiempo. O sea, hagan todo con esta verdad en su mente, conozcan el tiempo. Y él lo dice de esta manera, que ya es hora. ¿Y es hora de qué, iglesia? Dice, de despertarse del sueño. O sea, si no se vive con esta verdad, es estar dormido, es no darse cuenta de una realidad. Y entonces el apóstol Pablo dice así, porque ahora, dice Pablo, la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y justamente él está hablando de la segunda venida de Cristo cuando dice, ahora la salvación está más cerca. Sí, mis hermanos, usted y yo ya somos salvos, podemos dar testimonio de que en Cristo tenemos salvación, pero nuestra salvación no ha sido completa ni será completa, escuche bien, hasta que Cristo venga por segunda vez. Por ahora disfrutamos en parte la salvación, pero la plenitud de la salvación, iglesia, será cuando Cristo venga en su segunda venida. También el escritor anónimo del libro de Hebreos, no sabemos quién es su autor, pero lo importante es lo que él quiso transmitir en su carta a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 25. Mire la recomendación otra vez al final de la epístola, de la carta. Está el consejo para en este caso si eran judíos que vivían en la diáspora de aquella época. Él les da esta recomendación a los hermanos de aquella época. No dejando de congregar, no les dice.
Y claro, le dice como algunos tienen por costumbre, o sea que ya en aquella época habían hermanitos que estaban teniendo la costumbre de un domingo irse para la playa mejor, de irse para sus negocios, de irse para otros lugares y abandonaban el congregarse como iglesia. No es tan diferente hoy, ¿no es cierto? Que usted seguramente marca en su almanaque los domingos, usted dice este sí, este no, este sí, es que no. Y justamente muchos creyentes han dejado de congregarse. Pero el consejo es, sino exhortándonos unos a otros, dice el autor. ¿Y sabe por qué? Y dice por qué, hermanos, no hay que dejar de congregarse. Dice por qué esa costumbre usted tiene que combatirla si es una realidad en su vida. Y dice el escritor, y mucho más al ver que el día se acerca. El día que se acerca, a quien se refiere el escritor, es la segunda venida de Cristo. Sí, mis hermanos, es igual, el día se acerca. Debemos de congregarnos. Yo sé que ahora la iglesia ha tenido que aprender a vivir una fe sin congregarse. No es fácil, anhelamos vernos, estar juntos. Bueno, estar aquí digo yo porque yo estoy en el templo ahora grabándoles este sermón. Pero bueno, ver el templo con las bancas vacías no es bonito, pero bueno, el hecho es que cuando tengamos oportunidad de volver a congregarnos, hermanos, que esta verdad sea una realidad para su vida. Otro texto que quiero compartirles está en el libro de Santiago. El hermano del Señor escribió en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Mire lo que les dice en aquel entonces y nos dice a nosotros hoy. Sean también ustedes pacientes. Les dice, fortalezcan sus corazones. ¿Y saben por qué? Dice, porque la venida del Señor está cerca. Y luego él dice, final, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez dice, está a las puertas. Qué hermoso, mis hermanos, estos pasajes bíblicos que les he compartido acerca del énfasis de la Escritura acerca de los últimos días. Y por supuesto, iglesia, este propósito de estas palabras, pues han pasado 2000 años, hermanos, y quizás un poco más, desde que esta palabra fue dada. Y aún no se acaban. Aún no se acaban todas las cosas, sí. Ellos recibían un mensaje que el fin de todas las cosas estaba cerca. Hoy nosotros decimos lo mismo. El fin de todas las cosas ya se acerca. Y sin embargo, 2000 años y no se han acabado. Sin embargo, iglesia, mis hermanos, el punto de Pedro es vivir. Escuche bien, el propósito de Pedro es vivir a la luz. Escuche bien, a la luz de esta verdad. ¿Cuál era la luz de la verdad en Noé? Cuando termine esta arca, viene un diluvio. No vendrá antes de que yo termine el arca, por decirlo así. Mientras ustedes me vean construyendo el arca, sepan de que yo les voy a transmitir este mensaje de que lo importante de entrar en esta arca. Y Noé se mantuvo en esa verdad, dando testimonio. Ese es el punto, mis hermanos. Pasaban los años y todo el mundo le decía, loco Noé, no pasará. Por mis hermanos, hoy para mucha gente es una locura hablar de la segunda venida de Cristo. Pero sin embargo, mis hermanos, lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana, que el punto es vivir a la luz de esta verdad. Sí, mis hermanos, usted y yo tenemos que vivir a la luz de esta verdad. Pedro no estaba poniendo una fecha, escuche bien, porque hay por ahí muchos que se creen profetas poniendo fechas y a través de la historia ha habido hombres, ministros que han fracasado por meterse en dar fechas.
Pedro no está poniendo una fecha para la venida de Cristo. Pues Pedro oyó al mismo Señor que no era para ellos, escuche bien, que no era para ellos el conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado para el fin del mundo y la restauración de su reino. Sí, en el libro de los Hechos, capítulo 1, 6 y 7. Hermanos, Cristo sí nos aseguró, eso es completamente verdad, Cristo sí nos aseguró que vendría por nosotros. Sí, claro que sí, iglesia. Juan en el capítulo 14, Evangelio de Juan, Jesús, en un momento prominente le dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Y Jesús les dijo esta verdad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lindo color, ¿no es cierto? Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, escuche bien, mis hermanos, allí estén ustedes también. Y sí, para Pedro, eso estaba cerca. Ese era el mensaje de Pedro. Eso que Jesús le dijo, esto está cerca. Iglesia, cuánto más nosotros que hemos vivido 2000 años desde esa época. Si era una verdad para Pedro, imagínese en su tiempo cuánta esta verdad puede hoy, hermanos, motivarnos, influenciarnos a ser fieles al Señor en estos tiempos, como el título del sermón. Mis hermanos, por lo tanto, Pedro les ha dicho que ya basta el tiempo pasado de pecado. Ahora, dice Pedro, el tiempo que les queda debe ser vivido. No, escuche bien, no conforme a las concupiscencias de los hombres, por el contrario, sino que conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es y cómo se debe llevar a cabo esa voluntad de Dios? Y esta es la pregunta que Pedro desarrolla para aquellos hermanos en aquella época. Y mis hermanos, son los principios de Dios para usted y para mí en nuestro tiempo. Es la pregunta que Pedro desarrolla para estos hermanos. Pues el poco tiempo que el cristiano tiene de vida, tiempo breve, y además sabiendo que el Señor vendrá por su pueblo, debe ser usado para hacer que la voluntad de Dios se desarrolle en el mundo. Entonces, mis hermanos, Pedro entrega entonces directrices muy claras, las cuales además harán de los hermanos una iglesia sólida que traerá gloria a Dios. Hermanos, no sabemos cómo ocurre, pero cuando nuestra vida es dejada de lado y nos ponemos a mirar y servir a otros, a trabajar para el Señor, hermanos, nuestros sufrimientos desaparecen y nos gozamos al ver cómo otros son restaurados, perdonados y amados por Dios. Les estoy diciendo, hermanos, si queremos saber lo que es no estar listo, miren el ejemplo de Pedro. En el tiempo de Pedro era un momento crítico. Por supuesto, él vivió ese momento y luego se arrepintió. Así que si nosotros no estamos velando y orando todavía, lo podemos hacer, pero esta vez, cuando venga la crisis, será el final. Y por eso Pedro dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor.
los unos por los otros. Y dice Pedro, pues el amor cubre multitud de pecados. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Hermanos, ser sobrios, ser personas de oración, ser personas de mucho amor, porque el amor tiene la habilidad de pasar por alto muchas cosas y perdonamos más libremente. No dice que vamos a cubrir su pecado, eso es de Dios, sino que este amor, o escuche bien mis hermanos, este amor no difunde o hace público el pecado de los demás. Y esto, hermanos, hay que aprenderlo. Porque hay mucha gente en la misma iglesia difundiendo el pecado de los demás. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Es que usted no anda hablando del pecado de los demás. Ese no es tema de hablar. Y eso falta del amor que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Ese es el amor ágape, iglesia. Es un mandato el amar y se puede exigir porque no es tanto un sentimiento, sino que es una decisión, hermanos. Tome usted la decisión de no andar difundiendo pecado de nadie. Sino una decisión de la voluntad que lleva a la acción. Otra cosa que Pedro nos pide, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Pedro está diciendo, recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. La hospitalidad entre los cristianos era importante en un tiempo, mis hermanos. No hay hoteles modernos. Es una virtud como requisito en aquel momento de la iglesia primitiva, requisito para los ancianos y viudas. 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, dice que sobrio, prudente, de conducta decorosa, y luego dice hospitalario y apto para enseñar. Y así otros pasajes bíblicos se menciona lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, y luego dice, practicando la hospitalidad. Esto hay que hacerlo sin murmurar de la persona que va a entrar en tu casa. Sí, si alguien va a entrar en tu casa, no murmure de él cuando se vaya. Es lo que dice, sé hospitalarios sin murmurar unos de otros. Mis hermanos, buscándole una conclusión por el tiempo que está pasando ya, déjeme terminar con algunas preguntas para usted y para mí mismo, como una manera de concluir en esta mañana y permitirme compartirle algunas aplicaciones para usted y para mí mismo en estos tiempos finales. Y quizás iniciando con una pregunta. ¿Cómo estás esperando el fin de todas las cosas? Sí, hermano, usted, sí, hermana, usted que me escucha. ¿Cómo estás esperando el final de todas las cosas? ¿Puedes con conciencia limpia declarar que no estás emborrachado con las cosas del mundo? ¿Habrá o estaremos emborrachándonos, hermanos, en este tiempo, con tanta basura del mundo? ¿Vivimos o vives con sobriedad en tu vida? Es decir, estás lúcido mirando claramente a la voluntad de Dios y no tu voluntad como regla de la vida.
Cuando usted y yo oramos, muestra nuestra oración humildad ante Dios. O nuestras oraciones son solo parte de una especie de programa por completar diariamente, sin contenido, solo como un rito frío y solo pidiéndole a Dios las cosas que quisiéramos. Quizás el Señor nos pregunta en esta mañana, ¿estás amando a tus hermanos? Es decir, ¿estás sirviendo a tus hermanos como el Señor lo manda en su palabra? Hermanos, podemos mirar nuestra vida y decir que estamos viviendo a la luz del fin de todas las cosas, perseverando de esta forma en que Pedro ha escrito. Hay una parábola que quiero mencionar ahora en el libro de Lucas. Dice así: 2 hombres subieron al templo. Y dice que era para orar. O sea, iban para el culto de oración, por cierto. Y uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Y déjeme decirle que la intención de esta parábola era que usted y yo, mis hermanos, estamos del lado de la actitud del fariseo o podríamos ser en la actitud del recaudador de impuestos. O sea, hay creyentes de los 2 tipos cuando van al culto de oración. El fariseo, dice Jesús, puesto en pie oraba para sí. Escuche bien, ¿para quién oraba? Oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Cuando usted ora, ¿se compara con los demás, hermanos? ¿Se cree usted mejor cristiano? ¿Se cree más justo? En el caso de este fariseo, decir: no soy como los demás hombres, son estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y comienza a expresar su ego. Yo ayuno 2 veces por semana. ¿Y usted, mi hermano, cuántas veces lo hace? Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Y usted, mi hermano? Pero el recaudador de impuestos, al otro lado, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que hablando el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo lo que se engrandece, el que se engrandece, será humillado. Pero el que se humilla será engrandecido. Lucas 18:10. Hermanos, no seamos como este fariseo religioso, justificándose en su obrar, vacío y ritualista. Hermanos, más bien vengamos al Señor como este humilde publicano, quien sin tener nada más que decir, ni siquiera pudiendo alzar su vista, reconocía a Dios su pecado, su deplorable corazón, su falta de piedad y, por supuesto, la necesidad de un Salvador. Hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados. Amados hermanos, pues solamente su misericordia y su perdón nos librará de nuestro egoísmo. Nos quitará la inmundicia de nuestras mentes. Nos ayudará a esperar su retorno glorioso y poderoso en paz para con Dios. Y nos dará aún más oportunidades para servir en amor a nuestros hermanos. Sí, a nuestro prójimo. Hermanos, el día se acerca. La noche está avanzada. El juicio de Dios es eminente. El infierno ya está ardiendo hoy. Pero mis hermanos, en Cristo mismo aún está perdonando nuestros pecados. Él está ahí a la diestra del Padre. Y por supuesto, hermanos, victorioso. Y por supuesto, glorificado. Desde allí sabemos que intercede por usted y por mí.
No nos quedemos así. No nos quedemos como el fariseo. Vengamos al Señor en humillación. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, mis hermanos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de su luz. Andemos como de día, iglesia. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, hermanos, vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Consejos de la palabra del Señor, mis hermanos, en esta mañana, que el apóstol Pedro nos da en su epístola, en su carta, cómo vivir los tiempos finales. Que esta mañana la palabra le haya edificado, le esté edificando al final. Que Dios le bendiga mucho, iglesia. Cuídense. Y seamos fieles al Señor en medio de los tiempos difíciles. Cristo sigue viviendo y Él tiene el control de todas las cosas. Así que anímese y gócese en el Señor. Dios le bendiga muy ricamente. Saludes. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.